¿Y la IA soluciona problemas que los humanos no solucionamos? Es imposible predecir lo que va a pasar en los próximos 20 años a este nivel. En el 2050 va a haber 10.000 millones de habitantes, que no va a haber trabajo para tanta gente. Sobre todo el tema de las tareas repetitivas es donde yo creo que se va a ver mucho más impacto. ¿Esto de implementar la IA hará que hayan sistemas nuevos? Yo no creo que el debate sea si es más inteligente que el humano. De media lo es ya. La información es poder, ¿no? Entonces, entre más información tienes, las decisiones son más correctas, ¿no? Claro. Hola, bienvenidos una vez más al podcast Actitud Constante, el podcast de Óscar Díaz. Bienvenido, Óscar, a tu podcast. Bienvenido. Hoy la verdad es que estamos muy contentos de tener a nuestro invitado. La verdad es que es muy motivador. Personalmente le llevo siguiendo hace muchos años y nada, se lo invitamos directamente a David Macías. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Óscar? Encantado, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por divertirnos. venir. Correcto. Sí, eso es lo que hemos hablado un poco antes, de que vamos a divertir esta horita y 10 minutos más o menos. Vamos a pasar bien. Y por favor, preséntate a estos que no te conocen, a estos pequeñas personitas que todavía no te conocen. Ese es el problema de la gente que tiene mucha edad ya. A los pocos que no te conocen. Los pocos, ¿no? Correcto. Bueno, yo ahora mismo tengo dos empresas. La principal es una agencia de marketing Inbound, que somos partners de HubSpot, que se llama Inbound Labs. Yo llevo toda la parte de los clientes de habla hispana del grupo, un grupo internacional, y estamos muy enfocados en la parte de marketing y desarrollo de software dentro del ámbito de HubSpot. Y por otro lado tengo el sueño, el niño que acaba de nacer, ¿no? Que es un sistema una metodología de implementación de inteligencia artificial en empresas, que se llama iOS, y es un grupo de buenas prácticas y herramientas para implementar inteligencia artificial de manera sostenible, para mejorar la productividad de las empresas y que sean mucho más productivas y eficientes, aprovechando un poco el poder de la inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno. Como he comentado, hace muchos años que te sigo. Habíamos hablado alguna vez por email y por mensaje, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Hemos hablado ahora un par de horas juntos y hemos charlado un rato. Ha sido súper interesante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que una persona muy interesante que tiene un bagaje bastante extenso en adelantarse un poco a los tiempos. Demasiado, ¿no? Estamparse sí, también. También. Porque yo creo que la gente que intenta aventurar un poco el futuro y está constantemente con la nueva tecnología, con todas las nuevas vertientes de lo que va a salir, pues hay muchas cosas que salen y muchas cosas que no salen, evidentemente, ¿no? Y me gustó mucho antes algo que me comentabas de que ahora está la IA súper de moda y está en auge, por así decirlo, ¿no? Y tú llevas ya 7 años, creo, si no me equivoco, dentro de lo que es esta aventura, que me imagino que me gustaría saber un poco, cuando empezaste en esta aventura, si lo comentabas con alguien de tu entorno o cualquier cosa. Yo me imagino que si ahora todavía suena un poco surrealista para la gran mayoría de la sociedad, en esa época me imagino que sería brutal, ¿no? Sí, es un poco un titular ahí un poco engañoso, ¿no? Porque cuando de 7 años, ¿no? De que llevamos con la IA, realmente cuando tienes un poco estancado el modelo de negocio, nosotros tenemos una plataforma de creación de vídeo automática, ¿no? Que se llama videolink.com, que tuvimos casi 400.000 usuarios registrados y tal, y la verdad que fue una experiencia enorme, pero también con sus pros y sus contras. Ese fue tu primer gran proyecto, ¿no? Mi primer gran software as a service, ¿no? Que le llaman un software online, donde la gente creaba los vídeos por sí misma. Ya nosotros veníamos de una productora audiovisual y empezamos a innovar un poco en buscar nuevos modelos de negocio, donde no tuviéramos que hacer los vídeos, sino que el usuario pagara puntualmente por una plantilla y crear un vídeo por sí mismo. Y era un modelo de negocio pasivo, entre comillas. Ahí hay trampa, porque lo de ingresos pasivos, eso tiene su trampa detrás, porque hay muchísimo trabajo invisible. Entonces, ¿En qué año empezaste con eso? Empezamos en 2013. 2013. Sí. Y en esa época habían 2 o 3 herramientas de referencia similares. Una se compró por 100 millones, una empresa francesa, y nosotros innovamos en el modelo de negocio de que el usuario hiciera los vídeos por sí mismo, ¿no? Para empresas, ¿no? En esa época todavía no había vídeo recurrente en la mente del consumidor, sino que se hacía un vídeo para explicar un negocio, etc.
Y ahí es donde, claro, cuando un negocio se estanca, normalmente empezamos por B2C para que el usuario hiciera el vídeo por sí mismo. Después ya empezamos empresa a empresa a tocar empresas que hicieran los vídeos o lo hacíamos nosotros por ellos. Y después ya empezamos a seguir innovando en la automatización de creación de vídeo. Por ejemplo, subías un catálogo y podíamos hacer vídeos de 100 productos a la vez, con el nombre a lo mejor, o un vídeo personalizado con el nombre de una persona y enviárselo por email, ¿no? Entonces, claro, en esa automatización estuvimos durante tiempo y ahí es donde apareció una tecnología de una empresa israelí que lo que hacían era que reducían cualquier artículo en 6 frases de menos de 15 palabras y eso lo utilizamos nosotros, le decían inteligencia artificial porque había un poquito de machine learning detrás y lo que hicieron fue pues, facilitar esa tecnología para que nosotros la implementáramos dentro de nuestra herramienta de software. Entonces, al final es un poco como pensar en los Legos, ¿no? Que coges de aquí, coges de allá. Y que haces eso, pues lo que hacíamos era que tú subías la URL de un artículo y automáticamente convertíamos el artículo en un resumen de 1 minuto en vídeo, ¿no? Ese es el inicio para ti de lo que es la inteligencia artificial. La primera inmersión así muy tímida ¿no? de empezar a entender cómo un algoritmo podía reducir en pocas frases un artículo grande, ¿no? ¿Ha evolucionado algo la IA desde ahí hasta ahora? Realmente sería millonario ahora si estuviera. Sí. Si lo hubieras visto. Si hubiera estado ChatGPT en esa época, la verdad que hubiera funcionado mucho mejor porque el resumen no era tan exacto, no tenía tanta exactitud, no se podía traducir a 8 idiomas como ahora, ¿no? Claro. Que es algo que podías haber ofrecido y sobre todo porque las posibilidades que te da ahora en todos los ámbitos es enorme y la cantidad de modelos de negocio que están saliendo en relación a... ¿Qué velocidad para ti tiene la IA? ¿Es una velocidad normal que estamos acostumbrados a ver o es algo que va a desconcertarnos porque es que no sabemos ni qué velocidad es? Yo creo que... O sea, yo la percibo como que la velocidad para nosotros hasta ahora es 1 por sí. Y esto va a ir a 10 por, 15 claro. por y no sabemos ni lo que es 2 por, entonces es imposible saber lo que claro. es 15 por. Los que adivinamos un poco por el histórico, ¿no? De los 20 años así que llevo más o menos en el sector, yo no he visto una cosa... O sea, no he visto la cantidad de desarrollos de negocio y el cómo los modelos de negocio se están pisando en tan poco tiempo y con tanta velocidad no he visto nada similar. Y puede parecer demasiado extremista, pero nos ha pasado que hemos construido 3 productos y a las 3 semanas encontrarte 30 competidores o que ChatGPT suba la posibilidad de subir un PDF y se convierta en un chatbot, que era una herramienta que llevamos 6 meses trabajando meses atrás, ¿no? O sea, por ahora, yendo un poco a una de las 2 compañías que gestionas o participas en ellas, está destinada a la IA incorporada a las compañías, entiendo. Exacto, para hacerla, para que nos entiendan todo lo que escuchen, entiendo, lo más óptimas posibles y lo más eficientes posible, entiendo, como finalidad máxima. Sí, sobre todo para ayudarles a transformar, ¿no? Transformar digitalmente la empresa, pero utilizando la inteligencia artificial de manera, primero, ética, ¿no? Porque tienes que tener la empresa bien organizada, después a nivel de estrategia de datos, pues tienes que tener la empresa bien ordenada, y sobre todo porque el 90% de las empresas no están bien organizadas en general. Sí, que será otra de las cosas. O sea, ¿cualquier empresa puede adquirir el producto tuyo de IA? No, normalmente empresas que tengan ya una cultura de organización avanzada, ¿no? Que quieran realmente cambiar su cultura, alinear los equipos, superar su techo operativo, que sepan que realmente hay otra forma de organizarse de una manera mucho más eficiente y que utilicen la inteligencia artificial también para acelerar todos los procesos porque hay millones de ventajas. Y te pongo un ejemplo rápido. Cuando alguien se reúne, normalmente en una reunión de Zoom o incluso cuando se reúnen presencialmente, si se graba la reunión, pues se puede automáticamente hacer un resumen de la reunión automáticamente y no tiene que estar un project manager cogiendo apuntes, ¿no? Eso es una parte así muy fácil para que todo el mundo lo entienda y estandarizar un poco esas ventajas, pues al empezar a organizarte de esa manera en esa parte de la organización, si lo llevas a diferentes ámbitos, pues pasan cosas similares, que la tecnología al final ayuda
a mejorar muchísimo los procesos. Por ejemplo, se va a incorporar a alguien nuevo a la empresa, pues asignarle a un agente que le ayude a pues en todo el onboarding de nuevo empleado, pues que lo acompañe en todo el proceso y que sea un checklist, que sepas exactamente en qué porcentaje de la incorporación está de la empresa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, cuando la tecnología impacta de esta manera, las organizaciones se pueden aprovechar de implementar tecnología, pero también intentar centrarse en solucionar problemas, no simplemente meter inteligencia artificial. Porque... ¿Y la IA soluciona problemas que los humanos no solucionamos o lo soluciona igualmente que los humanos, pero más rápido? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, yo creo que cada vez, es decir, hay, sobre todo el tema de las tareas repetitivas, ¿no? que tengan un patrón, es donde yo creo que se va a ver mucho más impacto, ¿no? En el tema de, no sé, todo el tema de preguntas frecuentes en un chatbot, ¿no? Que tienes todo el knowledge base o las preguntas frecuentes de una compañía, nutres a un agente, a un asistente, y que le puedas preguntar cualquier cosa de la compañía. Son cosas que no hace falta intervención humana, ¿no? Porque son cosas que siempre la persona va a responder lo mismo, porque ahí está dentro de un patrón. Entonces, todo lo que sea más o menos repetible, hay muchísimas posibilidades de... Incluso los call centers. Como por ejemplo, exacto, que te iba por ahí de algo de que está bastante ya, yo creo que empezando a normalizarse poco a poco en los restaurantes, que llamas y ya te contesta una IA, la cual te dice qué mesa quieres, si quieres fuera, si quieres dentro, porque hay 30 grados fuera, te propone la mesa de fuera, si son 4, si tienen alérgenos, si no... O sea, toda esta automatización pues se lleva a través de la IA, que al final es una persona que estaría detrás contestando preguntas repetitivas y que se pueden analizar todas y poner a través de... Sí, y que creo que no hacen, o sea, a nivel de... A ver cómo lo digo para que no suene mal. No, si suena, suena mal, mejor. O que suene mal, ¿no? O sea, yo creo que hay tareas que no son humanas. Es decir, que forman parte de... Que no aportan valor. No aportan valor como humano, me refiero, es decir, a nivel de humanidad y de evolución personal, alguien que lleva haciendo las mismas labores durante 20 años de cómo responder a una persona. Si te responde que sí, le respondes esto, si no. O sea, es muy robótica y yo creo que no hace más feliz a una persona, ni le hace... ni es algo motivante, ni que tenga la sensación de que va evolucionando en su trabajo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son repetitivas y que realmente degradan en cierto aspecto, y que hay una semi-esclavitud que está como aceptada de, por ejemplo, el call center. Call center para mí es un trabajo que realmente, es verdad que porque tiene un sueldo y tal, pero que yo creo que el humano está hecho para cosas mucho más... que les llene más, ¿no? Claro. Que forme parte de su evolución personal y de su generación de dopamina, de su generación de ilusión y de que tenga la sensación de que va evolucionando en el tiempo. Yo quería hacerte una pregunta. Habías comentado que no todas las empresas necesitan la IA o están en su organización adecuadas para la IA. Sí. Pero bajo tu opinión, ¿qué ocurrirá a las que no adapten la IA en unos años, en 2, 3 años, 5? ¿Qué crees tú que pasará a esas compañías que obvien que la IA no va con ellos? Sí, yo creo que hay depende un poco del sector, va a haber más impacto o menor impacto, ¿no? Pero, por ejemplo, empresas que están en sectores tecnológicos, empresas de software, por ejemplo, no sé, una empresa como Holded, ¿no? Que ahora es una empresa que es un referente de facturación. En breve posiblemente ya estén planteando añadir parte de inteligencia artificial para poder pues, buscar un cliente, enviar una factura, es decir, todo ese tipo de herramientas al final se va a estandarizar que hay una IA dentro de los software comunes, ¿vale? Te hablo a nivel tecnológico. En empresas más tradicionales, pues que tienen cada vez la competencia es mayor, por ejemplo, para compararse en precios, empresas que los procesos internos sean peores que la competencia, pues pueden tener una debilidad porque pueden optimizar la empresa para poder permitirse bajar el precio al precio de la leche, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que sea, yo creo que se va a convertir en un estándar que todos los empleados tengan un nivel X de uso de inteligencia artificial para todos sus procesos internos, se va a convertir en un estándar en los próximos 5 años, porque creo que va a ser obligatorio, pues no sé, como saber inglés para una empresa que vende fuera de España, ¿no? Y creo que va a haber un
un nuevo estándar a los que todos nos tenemos que subir, porque es como los que tienen página web, ¿no? Que ya todo el mundo tiene página web. Lo que pasa es que esto ha tardado 40 años, muchas empresas no tienen página web y facturan millones. Exacto. Pero la realidad es que podrían, ¿no?, facturar un poquito más si tuvieran ese canal como adquisición, porque están perdiendo posiblemente clientes por no darle importancia a ese canal. Entonces, mi percepción, y por un poco por estar al día de cómo va evolucionando, también va a haber una crisis de modelos de negocio. Es decir, empresas pequeñas o dos pibes que se juntan en un garaje y ahora más que nunca, sin ser desarrollador, montan una aplicación. Claro. Porque ya Pueden es que ser ni siquiera programadores, con la pueden IA ser sin incluso programadores sin tener una carrera terminada, etcétera. Y hablo yo, que he sido un frustrado de la programación toda la vida y haber creado prototipos de aplicaciones a nivel visual simplemente con un prompt, ¿no? Eso se va a acelerar exponencialmente. Cuando me decías a qué velocidad, para mí es exponencial, pero casi vertical. Yo pienso un poco, a colisión también de la pregunta de Nico, que no sé si estarás de acuerdo o no, que creo que es una ola, ¿no? Creo que la ola de la inteligencia artificial, de la digitalización, y pienso que esa ola tiene dos opciones. Tiene la opción de como una ola, ¿no? De coger la tabla, montarte y surfearla, que eso sería automatizar tu compañía, digitalizarla, meterle toda esta IA para poder ser realmente competitivo y poder llegar a la orilla, o coger y saltarla y irte al campo a hacer cuchillos canarios, vaya. O sea, creo que tienes las dos vertientes de, oye, yo paso de toda esta ola y me voy al mundo rural, que también está viendo, yo creo que también esa vertiente de me voy al mundo rural. Sí. Esto es como la industrialización. O me bajo abajo y me meto en las fábricas y me meto a crear coches y todo el mundo industrial, me voy con la revolución industrial, o me voy al campo otra vez y me meto yo solo ahí a coger papas del estilo más rústico. Entonces, creo que para mí todo el tema que está viniendo con la IA y demás es una revolución tal como la industrial. Pero creo que la estamos concibiendo como mucha gente creo que está concibiendo la sociedad, a lo mejor en general, como algo que vino. Claro. Como todo el tema de Bitcoin y tal, eso es una cosa que, bueno, una moneda digital. Creo que no tenemos conciencia total de lo que está pasando en verdad. Claro, es lo que tú comentabas antes, que estamos focalizando la IA para las empresas, pero la IA para las personas, ¿sabes? Las personas de a pie. Sí. Tenemos que también tener nociones, conocimientos, desde el punto de vista incluso a nivel enseñanza académico, ¿no? Que en los colegios empiecen, que también tú estás comentando tú antes. Sí, sobre todo a nivel educativo. La semana pasada puse un post en Instagram relacionado con una IA que directamente hablas con voz y te responde en microsegundos, porque hay otras aplicaciones que tardan un poquito, ¿no? Tienen un pequeño retraso y tal. Esto te responde sobre la marcha y te dice, por ejemplo, pues, no sé, créame una tabla de Excel con 4 columnas, ¿no? Y sobre la marcha te lo reconfigura. Dices, añádeme una columna de el precio de un producto, y sobre la marcha te lo... O sea, ahí te empiezas a plantear que tus hijos están empezando o sea, todavía con 6 años están escribiendo a mano, ¿no? Y a la velocidad que va este tipo de herramientas, y cómo, ahora que se me puede ver como, este está viendo para el futuro, hacia dónde va el mundo y tal. No, que es que la tecnología está ya, funciona ya, y tus hijos lo van a ver como algo totalmente normal, y hablar en audio a un asistente es algo que es real ya. No es que va a venir la tecnología, no. Es que te descargas ChatGPT, la versión de Omni, y ya puedes hablar y que sea tu asistente personal para aprender inglés, para cualquier tipo de uso, que incluso como padre te va a sustituir en muchas de las dudas, ¿sabes? Porque tú puedes delegar, ¿no? ¿Te pregunta a tu hijo algo? O sea, yo ya sé que a mí me pasa con mi hijo que cree más a Google que a mí. O sea, imagínate con ChatGPT, eso ya va a ser la ciencia de la ciencia. O sea, claro. Ya, si antes habían pocas discusiones, ahora va a haber 0 discusiones. Claro, no vas a tener la razón Nunca. Y encima son muchos cambios exponenciales, rápidos, que como padre no puedes asimilar todavía, como profesor tampoco. Gente que se ha sacado la carrera hace 30 años, no sé, de informática o de tal, no concibe, porque no está al día de las tecnologías, pero yo que estoy en el día a día, porque forma parte de mi trabajo estar... o sea, es que no se puede discutir. Que no se puede discutir que
que ChatGPT te hace un plan, una estrategia de objetivos y resultados claves en segundos mejor que tú y que puedes pedirle 20 versiones y el cliente elija. ¿Lo ves? Ahí estás un poco respondiendo a lo que te preguntaba antes. Mejor que el humano. Porque yo creo que tiene más información, ¿no? O sea, porque se nutre de tantos datos y de tanta información que eso es un poco, yo creo que también lo que tiene que saber la gente, que y no es una comparativa, somos mejores, somos peores, es que tiene muchos más datos, entonces, y que hace cosas que a ti te llevarían un tiempo, me lo invento, de un mes, y te lo hace en unos segundos, o en un minuto, o en 3 minutos. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene que culturalmente empezar a cambiar la sociedad. Yo como digo un poco como con la calculadora, ¿no? Que nos vamos a hacer tontos porque 3 por 3 son 9. Claro. Yo creo que yo no me considero más tonto que las generaciones anteriores por haber utilizado una calculadora, ¿sabes? Entonces, ahora por utilizar ChatGPT o por utilizar la inteligencia artificial, los seres humanos que nazcan a partir de ahora o que utilicen esta herramienta, que antes lo comentaba bien, para mí y yo creo que para la gente que debe ser una herramienta, ¿no? Sí, y esta herramienta es o la utiliza o no la utiliza, lo que tú quieras, pero es que yo es que me vi con 18 años aprendiendo mecanografía, ¿no? Es decir, y era obligatorio y el ordenador lo teníamos como algo secundario ahí a ver qué pasa, ¿no? Ahora es ridículo y puedes decir, no, es que los ordenadores van a venir, y yo me acuerdo en esa época que era con MS2 y la gente diciendo, el ordenador. Es decir, si ahora nos ponemos a mirar cómo se ha evolucionado Internet, los negocios online, es imposible predecir lo que va a pasar en los próximos 20 años a este nivel. Claro. Y el problema no es que si es más... O sea, yo no creo que el debate sea si es más inteligente que el humano. De media lo es ya. Es decir, a nivel funcional, me refiero, funcional. Tú no puedes generar 500 versiones de OKR en 5 segundos. Tú no puedes generar lo que estás haciendo ahora con Cloud 3.5 Sanet, ahora que puedes crear boards interactivos en segundos para explicar un podcast. Y se crea como si fuera desarrollado por un diseñador o un desarrollador, que tardas a lo mejor 2 semanas en hacer bajo pedido. Es decir, el que todavía no entienda eso y todavía haya debate sobre el tema de si tienen conciencia. ¿Qué más da si tiene conciencia? Es que no hablo de utilidad y de funcionalidad, y la funcionalidad está clara, te ayuda a hacer trabajo repetitivo mucho más rápido. La media humana, cuando vas en el autobús, ¿no? La guagua, perdón, que se me fue un poco ahí el... Guau. Estuviste unos años en Madrid. Ahora no lo explicas. Cuando bajes la media no te puedes resolver las cosas en segundos o sea, a nivel funcional, cuando dicen, no, es que no superará al humano, pero que tú conoces tú has salido a la calle de media, claro. Como si todo el mundo fuera inteligente, ¿no? Yeah. Y realmente no hace falta demostrar que es mejor que un humano para ver que realmente es útil. El problema normalmente es que el input, el prompt que se le añade, normalmente no tiene la claridad o la calidad suficiente como para que sea útil. Recientemente escribiste un libro, sí. El método IA. Sí. ¿Qué te llevó a eso, a escribir ese libro? Primero, que parte lo podía estructurar con inteligencia artificial, obviamente. No, te iba a decir, escribió un libro. O sea, no creo que lo hayas escrito tú todo, ¿no? Era un libro, no, está escrito, tenía un prototipo hace 3 años y tenía ya un poco la estructura, pero lo que quería demostrar era cómo estructurar el libro de manera con inteligencia artificial. Y a la hora de preguntarle, pues, ¿qué título le pondrías? Te sale 10 versiones. ¿Está totalmente creado el libro con la IA? No, lo que es la estructura sí, después... La estructura la creaste tú, pero la IA desarrolló los episodios, los tópicos, subtópicos, ¿no? subtópicos, historias eso personales. Eso te lo hace la IA y él desarrolla el contenido. Él te sugiere, ¿no? Te sugiere... Para que sea interesante, tú le pones el prompt, le dices... ¿Cuánto tardas en hacer un libro de esa manera? Pues, es decir, claro, es engañoso porque realmente la estructura la puedes crear en minutos, porque una vez que lo haces la primera vez, claro. Dices, dime el título del libro, a partir del título del libro, sácame 20 capítulos, claro. ¿Cómo nombrarías los capítulos? Y de los capítulos, ¿qué tópicos y subtópicos tocarías de cada uno de los? Entonces, te hace un borrador y la realidad es que tienes que revisarlo porque le tienes que dar tu tono, tu convención. No sé, pero lo normal en hacer un libro, que yo nunca he escrito ninguno, pero será meses o a veces algunos hasta años. Claro, se puede convertir en días. Claro, el truco es que yo ya yo tenía audio grabado de 5 o 6 horas hablando de los conceptos de... Y lo metí como un prompt inicial y creé un agente con eso para ayudarme en el proceso. Pero realmente era para desbloquear, porque yo no había escrito un libro hasta ahora
y la estructura de cómo estructurarlo, en qué inspirarme o qué pasos seguir. Claro, te apoyas y pueden decir yo que poco creativo, si es un libro técnico, no es un libro en el que cuentes cosas tan creativo que es crear un libro con la IA, o sea, me parece súper creativo. Claro, ahí era un poco, lo opuesto. ¿Lo tienes a la venta en Amazon? Sí. Sí. En Amazon triunfó, estuve leyendo el comienzo, ¿sabes que Amazon te deja leer un poco? Sí. Estuve en el comienzo un poco para ver de qué iba el libro. Pero quería que me contaras un poco cuál fue tu motivación de escribirlo. Claro, yo llevo haciendo consultoría de organización empresarial muchos años. Entonces, los sistemas tradicionales que están inspirados en empresas como las empresas de Rockefeller, etcétera, que tienen sistemas como uno que se llama Scaling Up, otro que se llama EOS, realmente son sistemas que están orientados a empresas industriales, ¿no? Entonces, durante todas las consultorías que había hecho, siempre había encontrado un vacío en cómo gestionar, pero con tecnología, ¿no? Y cómo aprovechar la tecnología para reorganizar las compañías, pero pensando en que la tecnología te puede ayudar en muchos procesos. Bueno. Entonces, en ese match empecé desde hace 3 años a pensar en una certificación propia, en la cual juntáramos toda la parte organizacional con la parte de inteligencia artificial y en esto ha terminado. Entonces estamos ahora creando un software para implementar inteligencia artificial bajo un método de organización. Diferente. O sea, lo que te estoy intentando entender un poco por fuera es, sabemos que tenemos sistemas organizativos en las compañías que vienen heredados de muchos años. Sí. ¿Esto de implementar la IA hará que hayan sistemas nuevos? Yo creo que totalmente disruptivos, totalmente diferentes de lo que conocemos. Yo creo que va a cambiar no cómo una empresa se organiza, sino que las herramientas, es decir, es como que el carril ha cambiado. En lugar de gravilla, ahora es asfalto, ¿no? Y ahora va a ir todo mucho más rápido. Entonces, cuando, por ejemplo... O sea, mismo sistema, pero con una velocidad mayor. Con una velocidad diferente, ¿no? Y que la solución... Pero para darle esa velocidad mayor tienes que cambiar de grava a asfalto. Claro, y tienes que saber... Tienes que meter la IA. Y la empresa que la ponga irá a 15 por, como irán el resto de compañías que estén en la actualidad, y los que vayan a 1 por ya sabrán cuál es la respuesta. O sea, te pongo un ejemplo. Un símil, con la gravilla y la carretera te puso un símil que lo... Me encantó. Yo aprendo más con ejemplos que... Claro, sí, claro. Ahora estoy inspirado hoy. No, pero realmente la diferencia es que el suelo ha cambiado, pero solo algunas empresas se han dado cuenta y algunas empresas están más preocupadas en quitar las piedras del camino, ¿no? Esa es buena. Pero yo creo que no las empresas, yo creo que iría una capa superior, que es la sociedad, yo creo. Claro. Yo creo que hay, bueno, tú lo sabrás que estás día a día con ellos, mucha resistencia, pero yo creo que es histórico esto del ser humano, de resistencia al cambio, ¿no? Sí, total. Pero estoy viendo como una resistencia en la sociedad al cambio, a la nueva tecnología muy fuerte, ¿no? Sí. Antes hablábamos en Canarias que con todo el respeto de todos los que nos escuchen, de que es como un desierto en cuanto a digitalización, o sea, nos falta tanto. Hay muchísimo que hacer todavía, hay muchísimo, y yo que vengo del mundo de startup y lo comentábamos, o sea, seguimos siendo la misma gente, o sea, la gente que innova a nivel tecnológico, quitando, ¿no? Hay muy poca gente que esté haciendo inmersión en startups. Por ejemplo, cuando te digo startups es lanzar, aunque sea una empresa, una startup, ¿no? Como ha hecho Domingo Alonso, por ejemplo, que ha montado, ¿no? diferentes aplicaciones y tal, que ahí son empresas que son referentes en el sector, pero en general, para la cantidad de cosas que se puede hacer, no somos un referente a nivel nacional de innovación todavía como para... Y a pesar de que hace 15 años había como el boom de las startups inicial, como que hubo un cambio, una moda, pero realmente no se ha terminado de consagrar casos de éxitos reales y no ha empujado al resto de gente de decir, vale, pues si este lo hizo, lo puedo hacer yo, ¿no? Y eso es lo que creo que a lo mejor falta un poco para que la gente vaya cogiendo un poquito de... En tu caso, con tu experiencia, que me interesa que hurguemos un poco dentro, ¿no? Para conocerte más, ¿no? Cuéntanos, sé que estuviste años fuera, intentando avanzar con tu proyecto en aquel momento. Estamos yendo de ahora hacia atrás. Entonces, ¿por qué decidiste volver a Canarias sabiendo eso, que te ibas a encontrar con el desierto? Cuando tu sector, a lo mejor,
otra manera, no te digo mejor ni peor, hubiera sido irte al meollo, irte a San Francisco, irte... Sí. ¿Por qué decidiste hace unos años volver? Más bien después del COVID, yo estaba en Madrid y por el COVID ya prácticamente no tenía sentido estar separado de mi familia, etcétera, y fue cuando volví, y también porque ya las reuniones se podían hacer en Zoom, etcétera, entonces ya no tenía tanto sentido pues estar físicamente, pero yo es lo que siempre digo, esto puede sonar mal, pero la realidad es que es el peor sitio y no digo Canarias, España también, es decir, es el peor sitio para emprender en general. Es decir, emprender en general, no por el tema de impuestos, no. Hablo del ecosistema, es pequeño. Es decir, ha crecido los últimos 15, 20 años, pero la realidad es que no ha evolucionado al ritmo que han evolucionado el resto de ecosistemas que han crecido. Entonces, para mí... O sea, tú has conocido ecosistemas, lo que estás diciendo, que van mucho más rápido. O sea, que van que tienen la autopista. Que tienen la autopista con 10 carriles llenos. Entonces, tienes 10 carriles llenos. Y claro, y eso al fin y al cabo crea un ecosistema de gente con la que tú convives, con la que, con más riqueza, que hablan el mismo idioma, me imagino. Y con diferentes opiniones, con más opiniones, ¿no? Y con mucha más inversión también en digitalización. Claro, y también que cuando estás en un círculo cerrado, al final siempre tienes las mismas conversaciones, las mismas soluciones a las mismas cosas, y llega un momento en que es un ecosistema que a nivel intelectual también tiene sus límites, porque siempre estás ante los mismos retos, cómo lo solucionan, las referencias que tienes siempre son las mismas desde hace 40 años, entonces... Son cosas que, a ver, es normal en una idiosincrasia de una isla y en este caso también de España, ¿no? Que a su nivel, pues Madrid también tiene sus limitaciones. Tengo amigos en Madrid, es que siempre veo a la misma gente en los mismos eventos, en el mismo sitio. Tiene sus limitaciones también. Vas a ecosistemas como San Francisco y tal, ahí la rotación es enorme, que también a su nivel será diferente, pero la gente vive el negocio a otro nivel. Cafeterías enteras llenas de emprendedores con una capacidad de interacción multiplicado por 100. Entonces, eso claro, al final, a nivel de resultados y de eliminar frustraciones porque no sabes dónde está la siguiente solución o el siguiente paso de tu negocio y de dónde lo desbloqueo, tienes muchas más posibilidades en un sitio donde tienes la riqueza de San Francisco o de otros ecosistemas grandes que en tu grupo de 3 colegas que están montando una startup, ¿no? Eso es lo que he visto que... ¿Crees que las empresas deberían de destinar un porcentaje de su beneficio en reinversión en digitalización? ¿O crees que tiene que ser natural? Para mí, sí pienso que debería ser para mí así. debería ser un departamento. Sí, o sea, aparte de un departamento, pero decir, oye, sí, porque yo veo mucho tipo de negocio que tiene unos beneficios buenos, considerables, X, vamos a poner que sea 1 o 100, y de esos 100, ¿tú no crees que hayan 10, 20 que por obligación, por así decirlo, naturalmente, para estar constantemente reinvirtiendo en digitalización para que la compañía tenga futuro, por así decirlo? Porque claro, yo puedo decir 100, para el bolsillo, pero claro, tengo la vida limitada. En 5, 6, 7 años estoy muerto en el mercado. Total. Entonces, ¿crees que existe, esto me lo acabo de inventar un poco, ¿crees que existe más o menos un porcentaje que digas tú que sea relevante? O sea, para mí tiene que ser bastante relevante, sí, porque si no... Yo, claro, a lo mejor estoy demasiado intoxicado del día a día, ¿no? Que ves muchas tendencias y ves el resultado y la eficiencia, ¿no? Entonces, yo ya no me imagino no tener un grabador de reuniones para transcribir el contenido y que se lo pueda pasar a todo el mundo de mi equipo sin que estén en la reunión. Eso mentalmente ya es aplicable a cualquier empresa que debería reunirse así. Es decir, las empresas no saben reunirse, no tienen una agenda para reunirse. Total. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que ya no es tecnología, es cómo organizar bien la agenda para estructurar la transcripción, para que esa información tenga una estrategia de datos que tenga sentido para alimentar una IA interna que le puedes consultar cualquier cosa y que va creciendo en el tiempo y que se forma parte de un activo de tu compañía de aquí a los próximos 3 años. Porque cuando tengas 50 reuniones, tienes un montón de datos de cómo has resuelto los problemas, de cómo han surgido bloqueos, cómo los has resuelto. Así que el límite del ser humano se desbloquea al tener toda esa información almacenada, porque por mucho que queramos nosotros no tenemos capacidad de almacenar todas esas reuniones. No, yo me acuerdo de todo. No, tú no te acuerdas de todo. Tú no te acuerdas de qué decisión tomaste ante ese problema hace 3 años. Ni tú, a lo mejor tú no estás en la empresa, ¿eh? Sí, a lo mejor ninguno de los que estamos aquí, somos los 3 en la empresa y ninguno de los 3 estamos en la empresa. Y la empresa es una materia viva que tiene que seguir adelante. Entonces, si tenemos un sitio donde podemos volcar todos esos datos y una inteligencia artificial la cual pueda
tomar decisiones sobre eso, que yo evidentemente yo lo veo todo positivo, yo creo que soy va a un ser detractor de la el IA, próximo estándar, ¿no? Es decir, el próximo estándar es que si falta un director el director general, que la empresa siga evolucionando. Y siempre pregunto al dueño de la empresa, si tú no estás mañana, la empresa sigue funcionando, la respuesta es no. Entonces está del 90% de las empresas. Entonces que está mal organizado. Si yo le pregunto, ¿sigue creciendo la empresa si tú no estás? Posiblemente dice, sin mí tampoco. Y para mí el futuro, por cualquier cosa, es que las empresas sean cada vez más independientes, obviamente autosuficientes, y que se sepa que todo el mundo tiene que cumplir un objetivo. Semanalmente se traquea, se evoluciona, se resuelven bloqueos y toda esa información se queda en el knowledge base de la compañía, y la IA cada vez internamente tiene más valor porque tu empresa va a valer más, porque tú tienes una manera de operar interna, que puedes abrir una sede en Estambul y puedes abrirla con ese mismo conocimiento sin tener que traducir el idioma, porque ya está traducido, es decir, todo ese contenido se traduce en segundos. Y a lo mejor tienes 5 años de conocimiento que lo puedes llevar a 8 idiomas, y puedes abrir una sede en Alemania y no decir, no, es que ahora tengo que meter a gente que sepa hablar alemán desde España. Es decir, empiezas a ver nuevas formas de resolver problemas y de pensar en expansión que antes no era posible por la tecnología. Entonces, como ha cambiado la carretera y permite ir más rápido sí, pero si cambian las ruedas. Y si cambias, si sigues llevando las ruedas de palo, no corres más. No, y también que, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que me compré unas botas de fútbol, eran las Predator, ¿no? Y después te ponías a jugar aquí en un campo de fútbol de tierra y te duraba 2 días, ¿no? Entonces, también. No eran las adecuadas. Exacto. David, has intentado varias veces sacar adelante algún proyecto. Me interesa el primero importante que hubo, cómo nace la idea de Videolean. Porque, como te comenté antes, en un momento, Óscar no estaba, creo que cuando te lo dije, yo trabajaba en productoras hace también unos años, ¿no? Y trabajando en las productoras nos llega el run run de que un tipo ha inventado un software que hace vídeos. ¿Sabes? Y no sé, cuando en esa época los vídeos los hacías a mano. Las hacíamos las personas. Y tenían un coste elevado, me imagino también, ¿no? Claro, entonces nos llega el run run de que hay un tipo aquí en Canarias que ha hecho una herramienta que hace vídeos por 50 euros. ¿Sabes? Imagínate cómo están todas las productoras, ¿sabes? Claro, pero fíjate, por eso te dije antes lo del tema del coste, porque parece una tontería, pero claro, sí. Estaba estandarizado el hacer vídeos caros que solamente se lo podían permitir seguramente grandes compañías. Correcto. Y viene una cosa que es un software que abarata el coste. Correcto. Y le permite en ese momento a él tener un producto competitivo, que siempre al fin y al cabo, claro, durante toda nuestra vida hemos intentado tener productos competitivos, claro, para que sean comercialmente vendibles, ¿no? Claro. Entonces, el run run, claro, ese llega a todo el mundo hablando. Y nada, investigas un poco y era aquí el amigo David Macías, el famoso, que nos estaba boicoteando a todos. O sea, fue bonito porque cuando para ti, sí. Cuando cerramos, ¿no? Que lo puse en LinkedIn y tal, gente de Chile, de tal, ¿sabes? Decía, pero tú eres el dueño de vídeo. ¿Sabes? Tuvo un montón de... Porque tú buscabas crear vídeo en internet y estábamos en el top 10. Entonces, pasó por ahí todo Dios, ¿no? Otro de los aprendizajes, si nos hubiéramos posicionado en Create Video, en inglés, hubiéramos tenido un por 60 de Qué tráfico. Bueno eso, ¿eh? Y eso es otro aprendizaje de mercado americano en lugar de mercado hispano, porque se paga mal en general y porque no... Hubo un momento que tú lo entendiste, porque según creo, aprendiste inglés. Hubo un proceso ahí también. Un momento que estabas en Madrid, ¿no? Que sí, viste claro que había que saber perfectamente expresarte en inglés y entender inglés, ¿no? Yo fui a un puente emprendedor a Cambridge, que lo preparó Proexca, de Canarias a Cambridge. Y recuerdo que el nivel mío yo pensaba que controlaba más, pero lo típico, ¿no? Que vas para allá y tal. Y en esa época, estaba hablando del 2012, ir para allá y hacer un elevator pitch con 20 inversores que estaban interesados en, a lo mejor, escuchar tu proyecto, y cada minuto se cambiaban los inversores de sitio, o tú te ibas cambiando de mesa, ¿no? Cada pitido de un minuto.
Y el primero, hacer el pitch, ¿no? El tío... ¿Dónde está? No te entiendo. Un minuto y no te entendía nada. No entendía. Pasaba el segundo, yo no entiendo. Tercero, irme al baño. Wow. A ese nivel, ¿eh? Y, o sea, de frustración. ¿Y tú creías que sabías? Y yo, lo típico, ¿no? Que Sí, como un poco mercado hispano, yo controlo un poco porque en el colegio tal, y verte con la realidad de... Sí, sabías hablar con la gente que no son ingleses. Que no sabe hablar. Claro. Con el alemán que habla inglés. Los que no saben de o con fiesta en el el noruego sur, que ¿no? habla inglés. Yo siempre digo, el primer nivel es hablar con los no ingleses. Claro. El nivel de inglés, de verdad, hablar con los ingleses. Y estamos hablando de algo... Te pones a repetir nombres de canciones de inglés. Claro, Whistle, whistle, yo, I still am found what I'm looking for, fresco, ya y sabes para hablar adelante, inglés. no todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues verte a ese nivel. Te entendí. Y a partir de ahí... ¿Comprendiste que no? O sea, me di cuenta del mercado que había ahí, la frustración de no... Porque nosotros teníamos una productora ahí de vídeos para startups, creación de vídeos explicativos para startups. Y ir a un evento y verte 500 startups ahí y no poder vender. Ahí cuando la cabeza me hizo... Te hablo ya con 35 años, 34 años. Es súper difícil. O sea, y lo que hice fue ponerme las pilas y en 2 o 3 años pues no quedarte otra que ponerte las pilas. Pero hasta que no das el salto ahí, hasta que no tienes un trauma y te motiva lo suficiente, no te haré ahí. Hasta que no tienes la necesidad. No tienes la necesidad profunda. Sí, el hambre. Y yo pienso que sin hambre es muy difícil. No lo aprendes en el colegio de manera natural. Y eso fue ¿Y de dónde surgió Videolink? Eso, la evolución de productora. Y ya te voy a contar una cosa. El vídeo nunca se ha desarrollado, nunca ha habido tanta demanda de vídeo como ahora. Sí. Es decir, TikTok, Instagram. Antes había cultura de crear un vídeo al año, de tu vídeo corporativo, que se lo veías a la competencia. De los grandes. De los grandes, ¿no? Pero no había la cultura de, voy a contar. Nosotros la visión que teníamos era el vídeo recurrente. Vídeo para un evento, vídeo para sensibilizar, vídeo para un vídeo explicativo, y eso manualmente para un empresario era difícil. Entonces nosotros lo que veíamos era, vamos a democratizar el uso del vídeo, y lo que pasó, la realidad es que el cliente poco a poco decía, ahora puedo hacer un vídeo para esto, para lo otro, y me está funcionando en redes sociales, pues voy a hacer más. Pero antes con un vídeo era una bala de plata, era a ver si me funciona o no. Y la realidad es que muchos vídeos corporativos, que nosotros hacíamos vídeos corporativos, le ibas a YouTube y tenía 20 visitas. Entonces, muchas veces lo que se gastaba el cliente no había un retorno de inversión justificable. Igual, claro. ¿No? Y después se puede... la calidad era de ese nivel de 50 euros, 40 euros que había en su época. Pero tenía vídeos recurrentes. Pero era con un coste barato. Lo que pasa es que... ¿Cómo se te ocurre la idea? Tú estás en tu productora. Sí. ¿Y cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo crees tú que el empresario llega a decidir? Hay que ir a una necesidad, vio una necesidad, claro, y voy a hacer un software para esa necesidad. Sí. Porque... Claro, te cuento la evolución rápida, porque eso es un aprendizaje de modelos de negocio, ¿no? Cuando tu negocio te va bien y te llegan clientes por todos lados, ahí no... Pues lo que pasa en muchas empresas. Por eso lo de la innovación, ¿no? No tienes hambre. El famoso área de confort. Pero cuando ya empiezas a tener, ¿no? Decir, ahora tengo 50 productoras de productora, salió las cámaras de SLR, que eran cámaras de vídeo. Antes tenías que tener una cámara de mucho más calidad y tal, pero salieron las cámaras de foto que grababan vídeo. Eso cambió el mercado. Ya era todo fotógrafo, ya grababa vídeo. Podía hacer vídeo, claro. Entonces voy a empezar a digitalizar. Entonces empezamos a hacer vídeos explicativos para startups a mano, vídeos animados, ¿no? De 1 minuto para explicar un concepto. Problema, solución, cómo solucionas, conclusión, call to action. Era como una estructura muy estándar. Cuando hicimos 5, dijimos, aquí hay un patrón. Vamos a productizar, estoy hablando en 2011, cuando hablan de los infoproductos, ¿no? De todo esto que está de moda, de vender información y tal. Toda esa estructura de problema-solución tal tenía una plantilla y empezamos a ofrecerle a los clientes que eran startups, que no tenían mucho dinero porque estaban arrancando, no se podían permitir un vídeo de 5.000 euros. Claro. Entonces, para ese mercado tuvimos muchos clientes que decían, mira, es que no tengo más de 500 euros. Pues mira, te lo hacemos a mano, pero elige una de estas plantillas. Entonces, la gente elegía las plantillas a mano y nosotros íbamos a la oficina un sábado por la tarde, lo hacíamos a mano, teníamos la oficina del muelle pesquero en Las Palmas, bajar, hacer el vídeo a mano en After Effects y enviárselo al cliente como si estuviera automatizado.
pero realmente lo hacíamos a mano. Hasta que no hicimos el 50... software era tú ahí. Hasta que no sacamos la plataforma. Equipo era el software. Hicimos una landing page y lo lanzamos a una aplicación que era como de futuros lanzamientos de startup. Se nos dieron de alta 200 usuarios en media hora, una cosa así. A las 2 semanas había casi 1.000 posibles 1.000 personas, que estaban interesadas en que nosotros lanzáramos el proyecto, pero no teníamos nada. No teníamos nada porque lo hacíamos a mano. Claro. Y los clientes no tenían software. No teníamos el software, pero teníamos la solución. Es decir, no decíamos que era un software. Automatice tal, pide el pedido y te lo hacemos a mano. Si la solución se la tenías que dar a los 1.000, todavía hubiera estado haciendo vídeos en el claro, pero ahí... todavía hubiera estado dando vueltas en el muelle. Exacto, lo que hicimos fue, vamos a lanzar dentro de 2 meses, ¿no? Que es lo que nos dio tiempo para hacer un prototipo de la aplicación y después a partir de ahí ya... Pero ya habíamos validado de manera manual, ¿no? Bueno. Que había una necesidad. Nos enfocamos solo a startups, a SEO de startups, que era el momento. Y a partir de ahí, pues entonces fue cuando surgió Videolink. Y ahí ya, cuando tú empiezas a recibir pagos automáticos en el móvil, 10, a 12, 15 al día, y ves que estás facturando 400, 600 euros al día recurrentes, así. Eso es la magia del software, ¿no? Por eso todo el mundo está obsesionado con generar, ¿no? Un software que tenga su... Porque una vez que pulsas eso y sientes eso, dices, vale, es solo mejorar la plataforma, pero es que después lo que hay detrás... Claro. O sea, lo que hay detrás es como... Tú cuando vas a un restaurante, la gente que te entra te factura. Pero esto tienes que adivinar qué pasa ahí dentro. Y eso es de las peores experiencias. Por un lado, la buena, la parte de automatizar, pero el conocer qué pasa en la plataforma de por qué la gente no convierte es una pesadilla y eso te puede enfermar. Te lo digo que hay gente que ha quedado tarada, entre ellas yo, eso fueron 10 años de no levantar el proyecto, ¿sabes? ¿En qué momento decides irte a Madrid para intentar que el proyecto crezca más? O sea, intenté primero en Londres para un poco el tema primero del te fuiste inglés a Londres, y tal. Después estuve en Berlín también en un proceso de la aceleración allí también. Y después ya ¿Estabas en procesos de aceleración? En programas de aceleración. O sea, tú con tu portátil y para allá. Sí. A lo que dicen ahora, levantar pasta para multiplicarlo. Exacto, sobre todo para abrir mercado, ver un poco las posibilidades de tal. Y sobre todo para no anclarte en el mercado hispano, ¿no? Que era un poco... Y la experiencia fue brutal, porque era un proceso de aceleración donde te juntaban, dependiendo de los objetivos que tú tenías en la aceleración, te colocaba gente, un financiero de Coca-Cola, un financiero de tal, ¿no? O sea, aprendiste muchísimo. Brutal, o sea, brutal. Es verdad que el primer día que llegamos, de repente nos ponen agarrados a las manos como para rezar entre nosotros, así. No, era como para un tema de yoga, para romper el hielo y tal, y yo, pero tío, que tengo que facturar, ¿sabes? Que te gana dinero. que tengo que justificar y tal. Y cuando te ves el día fue una aceleración, un montón de empresas, eran dos colegas coreanos que fueron allí, uno con 50 años, el otro con 55, vernos de manos así, como para romper el hielo y tal. Y decir, mi madre... ¿Te gustó más esa experiencia o la experiencia de haber creado? Porque yo creo que la primera creación fue una creación más, no sé cómo denominarla, orgánica, rústica, como la que concebimos de toda la vida de crear una empresa, ¿no? La primera, como nació Videolink, fue como más... Sí, más... Un nacimiento más natural. De escuchar el mercado, ¿no? Y lo otro, ¿te gustó más el nacimiento o el intento de aceleración? Para mí, lo que me encanta a mí eso es lanzar, validar, ¿no? Que crear. De repente tengas eso, 10.000, 20.000 euros al mes recurrentes y ya esto funciona, ahora cómo lo escalo, ¿no? El proceso ese de validación es lo que a mí por eso he creado 8 o 10 startups de este tipo. La creación es lo que la más creación es lo que la validación, el proceso de validar, hay una parte científica ahí súper interesante que sigue evolucionando porque salen nuevos marcos de validación y tal. Y tiene su dolor, que parece que todo es X y Z, ¿no? Y hay una... Por eso la gente cuando después te dice, no, es que el capitalismo, ¿no? Tal, esto es un progreso intelectual, no es un progreso de dinero,
O sea, detrás hay un sacrificio, una visión, claro. ir validándolo en el tiempo y que tú vayas diciendo esto funciona. Eso es una parte artística también, ¿no? Intuitiva, cómo tu intuición se va creando, cómo escuchas al cliente, cómo lo desarrollas, cómo hacerle upselling. Eso es un arte. La gente lo toma como... ¿Te consideras un artista, David? Yo que vengo del mundo artístico, y de hecho... Cuando me hice empresario y que me fue mejor la productora fue cuando empecé a pensar en empresa, ¿no? Pero el proceso de creación... Porque cuando piensas más en artista que en empresario... No, es que no son compatibles. No es compatible arte con empresario. O sea, empresario, diseñador, Dalí, nada más. No, y no recibió... Y porque tenía Gala... El retorno fue cero. Y porque tenía Gala al lado, ¿no? Que era la financiera, ¿no? El retorno poco. La financiera no, la más de negocio, ¿no? Pero realmente no es compatible porque tú estás centrado en el... Tú no puedes estar... y eso lo hemos hablado también, ¿no? No puedes estar en la microtarea y ser empresario. Empresario. O sea, pero David, ¿qué le gusta más, ser artista o empresario? O sea, ¿cómo disfrutas más? O sea, yo disfruto más descubriendo, ¿no? Que hay un proceso creativo de en qué invierto los próximos 5 años o 3 años o 2 años en una aplicación, en una innovación, o cómo mezclo esta aplicación con esta tecnología y qué problema tienen los clientes que ya yo tengo. Y cómo busco nuevos clientes. Hay un proceso ahí que el que no lo vea como algo creativo es porque no ha estado ahí nunca. Pero es parecido a dónde buscar una capa en Photoshop, ¿no? Es como llevo la creación al siguiente nivel. Es como tengo ahora 50, primero te centras en 5 clientes, cómo llevarlos a 10, de 10 a 50, de 50 a 500. Eso hay una parte científica y de intuición y de creación de nuevos canales, de experimentar en redes sociales. Eso, yo el que no lo vea como algo creativo es que porque piensan que hay una plantilla para hacer todo, pero la realidad es que nadie tiene Claro. Hay marcos como Lean Startups, ¿no? Diferentes tal, pero que no han conseguido... Empiezas de cero, no tienes ni idea de nada. Por mucha experiencia que tengas, cambias de sector, de solución, etcétera, tienes un poco de intuición, pero esto es como abrir un restaurante. Has tenido un restaurante de chino y de repente montas uno japonés. Pues a lo mejor el mercado es diferente, ¿sabes? No... Vamos a abrir otro melón. Si tú me tuvieras que dar un consejo, soy un joven de 20 años, 20 y pocos años, ¿qué tengo que hacer para estar al día, para estar actualizado, para ¿De qué edad? Formarme de... ¿De qué edad? Da igual, 20, da igual. Tengo 20 años. 20 años no terminar la carrera. Exacto. Te lo puedo decir de otra manera. ¿Terminar o no terminar? No terminar, a no ser que quiera ser... No sé que sea un superdotado, no creo que con 20 años no tenga terminado. Pero, o sea, para varios tipos de personas, si quieres una persona de 20, una persona de 40 y una persona de 50, ¿qué tienen que hacer esas personas de a pie con sus empleos normales? Pues vamos a poner que uno sea administrativo, el otro, ¿sabes? Con empleos básicos, decir, oye, pues yo paso 1 kilo y esto de la IA para mí me da igual. ¿O crees que debería de la sociedad empezar un poco a formarse? ¿Y cómo? Porque a veces yo creo que, o a mí me pasa decir, ¿a dónde voy? A estudiar esto. ¿Dónde se estudia esto? No se estudia, por lo menos, se ve. Sí, nuestra generación, de nuestra edad, la jubilación la vamos a tener complicada. Eso no hace falta. Entonces, ¿qué hacer los próximos 15 años si tienes 45? ¿No? Es decir, pues tú puedes crear aplicaciones ahora que antes eran imposibles o necesitábamos a lo mejor 50.000 euros para gastarte en desarrollo, como nos gastamos nosotros en Videolin, para arrancar. Ahora Videolin se podría montar en 4 semanas y con un coste mínimo. Entonces, empezar a pensar, en el caso de que tenga la necesidad, que esto no es obligatorio, es opcional, pero si fueras empleado, subirte a la IA, de decir, yo profesionalmente tengo que subirme aquí, que es algo que es no code, es decir, que no necesitas código, necesitas ser súper experto para hacer una memoria de una subvención y no tienes que estar redactando, a no ser que te encante. Pero el subir la IA a tus skills de diarios y decir, pues, soy un 20% más productivo para ese 20% centrarme en cosas que más me gusten o tener tiempo libre, etcétera, yo creo que debería de ser una obligación y sumarlo a su currículum como un activo, ¿no? Pero ahí está, el qué, entiendo que es que debemos de subirnos a la IA. Sí. El cómo, me descargo ChatGPT y me pongo a jugar,
¿Hay cursos de formación? Entiendo que sí, ¿no? Pero, Sí, pero hay ¿cómo aconsejarías tú que lo hiciera un ciudadano de a pie, por llamarlo de alguna manera? Yo me apoyaría primero en profesionales que ya, ¿no? Hay cursos ya... Nosotros cuando lanzamos el primer curso de Bridge, que teníamos una academia de tecnología, lanzamos hace un año el primer curso de ChatGPT, prácticamente. Pero el curso es para 2-3 semanas. Vuelvo y reitero, y ChatGPT. perdona que sea pesado. Sí. El curso es para cualquier ciudadano o para empresas solamente. Para cualquier persona y de... O sea, yo quiero mañana Sí. hacer un curso contigo, o sea, online o lo que Sí. sea, y puedo hacerlo. Sí, lo puedes hacer, pero claro, esto era orientado un poco a perfil profesional, ¿no? Gente que venía del sector tecnológico y que quería sacarle mayor rendimiento a ChatGPT, en este caso concreto. Pero ahora, por ejemplo, hay una academia que se llama Founders, que es más... O sea, pero sobre todo profesionales de tecnología que quieran subir al carro de la IA y entender todo el conocimiento. Así muy de introducción, hay un montón de cursos ahora. Antes era más complicado. O sea, hay un abanico de cursos para cualquier persona que pueda, que tenga inquietud que vea ya, diga, uy, esto es el futuro inmediato para mí como ser humano, para buscar profesionalmente un trabajo. Claro, es que la pregunta es muy amplia, ¿no? La pregunta es amplia, es muy ¿no? amplia, pero Sí. es un poco... Yo creo que la gente debe de empezar un poco a formarse, no a decir, oye, voy a hacer 5 máster y 3 carreras, ¿no? Sí, no, Sino decir, oye, voy a empezar a pequeñas píldoras, a empezar a saber utilizar esta calculadora para cuando toque, que ya en mi propia compañía en la que yo trabaje lo implanten, yo tener ese paso dado, esa aptitud que me va a hacer diferenciarme del resto, porque yo me imagino que con esto abrimos otro melón grande, que yo creo que creo que es así, que van a haber muchos despidos con esto y creo que van a haber muchas sustituciones de empleo. Yo lo veo así, o sea, vale que puede ser que en un primer momento las empresas intenten utilizar a esas personas para cosas que aporten más valor añadido, pero yo también quiero ser realista de que las personas que no se adapten al cambio también lo van a tener mucho más complicado para convivir con las compañías. Sí, por eso... Que a lo mejor eso va en contra mía o lo que sea, pero es que yo creo que es la realidad. Yo transmito lo que pienso. O sea, yo creo que es mejor pensar negativo que positivo, ¿no? en el sentido de... Es algo profesional que estás jugando con el futuro de en el caso mío, de mis hijos, ¿no? Yo no puedo mirar de lado y decir, esto es porque lo vi ayer en el artículo en Canarias 7, que esto, la IA es humo, ¿no? Hay mucha gente que dice eso. Yo te pongo... Bitcoin, eso no es de verdad. Yo tengo casos concretos. Nosotros hemos perdido el 20% de la cartera en contenido por inteligencia artificial. Somos una agencia y somos una agencia pionera de HubSpot, CRM... No somos una empresa pequeñita no, somos, eso no es una opinión, eso es un dato. Y ha perdido el 20% y un perfil de innovador, los clientes. o sea, con una empresa innovadora. El que me diga que no ha cambiado nada o que a un locutor no le ha afectado que la IA ya haga locuciones automáticas, entre otras cosas, los vídeos que nosotros hacíamos, contratábamos un locutor por 400 euros o un copy que hiciera el texto para el vídeo. Y ahora le pasamos 50 versiones al cliente y el cliente o sea, los procesos, eso va a haber un impacto. No significa que lo vaya a destruir a un 100%, pero que te pueda afectar un 10%, un 20% a tu facturación. Sí, eso hoy. En locutores, eso músicos... estás hablando de hoy. Yo te estoy hablando de aquí a 5 años. 5 años. Claro, un 10% todos los años, en 5 años son un 50%. Claro, y después, no sé, diseñadores 3D. Es decir, ahora tú, texto a 3D, hay un montón de herramientas que en tiempo real te generan cosas en 3D, visuales, vídeos, estas horas, está todas las herramientas que están saliendo a diario y ya tú puedes crear un videoclip con calidad, que un compañero hizo uno recientemente, la gente de Peruncho, que están aquí en Canarias. Peruncho Studio, hace 3-4 meses no sabía mucho de ella porque estaba todo arrancando y tú ves el videoclip y es un videoclip que puede ser de la MTV de hace 5 años. Y es la realidad. Es decir, es una realidad que, claro, tú cuando lo ves y llevas mucho tiempo viendo vídeos, dices, vale, esto es de IA porque hay una deformidad. Pero es que esto va a seguir mejorando los próximos 2-3 años. Se va a cargar un parte de la industria. Yo creo que más rápido que años. O sobre todo yo creo que todo se va a recolocar, se va Nosotros somos de una generación un poco más mayor que Oscar. ¿Tú qué ordenador fue el primero que tuviste? No recuerdo. El Spectrum 48K. No, tú eres mucho más mayor. El Spectrum, gracias. Y el segundo que tuve fue el Spectrum, Amstrad 128K. Yeah. ¿Sabes? Con casete, para cargar el juego, era... Y estaba ahí 15 minutos para cargar un juego. Eso fue hace 30 años. Lo que ha pasado de 30 años hasta hace 5
eso iba a una velocidad. Lo que ha pasado en estos 5 A 1 años, por. Claro. Lo que pasa en estos 5 años va a 100 por. Sí. Y lo que va a pasar en los 5 años que vienen va a ir a 300 por. Eso es así. Eso, Y el otro día leí un libro, Homo Deus, no recuerdo exactamente el autor ahora, y daba datos también. Decía, en 1920 en el planeta había 2.500 millones de habitantes. 100 años más tarde son 8.000 millones. En el 2050 va a haber 10.000 millones de habitantes. ¿Cuál es el primer problema? Que no va a haber trabajo para tanta gente. Directamente, porque ahora la IA hace más cosas que... Entonces va a haber mucho... ¿Y quién va a subsistir? El que haga el cambio más rápido. Yo para mí, pero para El mí que es tú algo... estudiaste paramédico, pero ahora va cirujano, pero ahora va una máquina que hace mejor cirugía que tú. Pues ahora tendrás que estudiar para arquitecto. Para mí es una de las grandes luchas de mi el vida. cambio. De mi vida El totalmente. De lo que hablábamos antes del hambre, ¿no? Un poco yo creo que el hambre es el que te hace generar ese cambio, esa inquietud. Y yo pienso que las personas que a día de hoy no tengan esa actitud de cambio constante... Sí, más allá de la tecnología, ¿no? Yo ya estoy hablando ya de socialmente, Total, sí. de cómo creo que debería de comportarse un poco la sociedad. Yo no estoy hablando ya con la velocidad que vamos. O sea, para adaptarte, dices tú, ¿cómo me adapto de 1 por a 15 por? ¿Cómo cambio de carretera? Yo creo que simplemente estando abierto al cambio. Sí. Y dispuesto. O sea, no puedes estar todo el rato reticente y decir, no. Esto vino para quedarse. Sí. Esto no hay alternativa. O sea, es como cuando vino Internet. Me imagino que al principio de Internet, bueno, en el 2000 creo que en eso sí que me acuerdo de algo, que se apagaba todo, nos moríamos todos. Siempre tenemos, o sea, el ser humano yo creo que nos encanta un drama, ¿sabes? Sí. Nos encanta un problema, nos encanta buscarle ahora que la IA, lo primero que decimos de la IA, o yo lo que yo escucho, porque escucho bastantes podcasts y lo que escucho de amigos y tal, a ver lo que va a hacer, si va a crear la cuarta guerra, la séptima guerra mundial, si todavía no ha habido la tercera, ¿cómo va por la séptima ya? A ver cuánta gente va a matar, a ver si eso nos va a gobernar, a ver si ya van a salir robots. Porque va, todo siempre es mal. ¿Por qué no nos dejamos? Yo no te digo como relájate y goza, ¿sabes? O sea, disfruta, súbete a la ola si quieres y si no, mándate a mudar. No, sí. Pero si te subes, disfruta la ola, ¿sabes? Tú que has estado en diferentes entornos, en Reino Unido, en Madrid, has tenido San Francisco, has viajado, ¿cómo ves tú el exterior a Canarias con respecto a aceptan bien la IA, se están poniendo las pilas? ¿Debemos ponernos en pilas nosotros también? ¿Cómo lo ves tú por fuera? No, yo creo que, o sea, con toda la información y el acceso que hay ahora, ¿no? YouTube, etcétera, todo el Internet, toda la información, yo creo que está bastante equiparable. Lo que pasa es que el nivel inicial digital que hay en Canarias es bajo. Es decir, bajo, estoy hablando que muchas de las empresas que más facturan, la digitalización no es una prioridad, porque les ha ido bien hasta ahora y no tienen quien les está pisando, ¿no? Digitalmente con su modelo de negocio. Ese es el porcentaje que yo te hablaba antes. A lo mejor, por decir, alguna empresa que facture o que gane 100, da igual, ¿cuánto se gasta en IT? 1. O sea, yo creo... Mercadona creo que en facturación, es decir, lo que factura la parte online de Mercadona es un 3 o un 5%. Es decir, ¿lo que factura todo o lo que invierte? La facturación, es decir, lo que viene de facturación. Claro, eso es una cosa, pero yo me refiero, o sea, tengo una pequeña obsesión ahora con saber cuánto invierten las compañías canarias. Sí, pues ¿sabes cuánto debes destinar tú? Si yo... No, yo sé cuánto, lo mío es una locura, lo mío es un 30 o un 40% de lo que me gano. Lo mío yo creo que a lo mejor está desorbitado, pero creo que contra eso creo que lo otro es un 1, un 2, un 3. Y yo no quiero decir que sea un 40% de lo que te ganes, pero creo que un 3 tampoco. O sea, yo creo que mínimo un 10, un 15%, un 20% tiene que... Es que, o sea, si el foco si llegas a tener claro, por eso lo mío es un 30, un 40, y si se me va un año es un 50, porque si yo sé que eso es lo que va a hacer que mi empresa esté viva o esté muerta, es claro, que menos que el 50% de lo que gane que se lo destine a lo que es vida o muerte. Claro. ¿No? Es que es vida o muerte. Para mí, ahora, si para ti no concibes que es vida o muerte, por supuesto, es normal que digas, bueno, esto es residual y ponle aquí un 1, un 2. Pero pasa también con la gente de software, ¿eh? Yo entro en software que digo, ¿y cómo esto, cuando entro tengo que visitar 5 páginas para encontrar una solución a mi problema, en lugar de tener un buscador que me diga... quiero crear una factura para mi cliente y que automáticamente cambie la UX de la web y me dé la solución, ¿no? Es decir,
todavía, incluso a las empresas tradicionales que les va bien, porque están creciendo y tienen sus prioridades, la IA la tienen como a ver si lo incorporo. Pero la realidad es que, o sea, en el caso mío, porque estoy en el día a día y tal, pero yo soy un 20%, un 30% más productivo que hace 2 años. Porque todas las cosas que hago a nivel operativo, de crear un presupuesto, de crear memorias, de hacer presentaciones, todo lo hago mucho más ágil y mentalmente siempre pienso, si esto lo tengo que hacer más de 10 veces, tiene que haber una forma de agonía de verlo. Yo tengo un pequeño pensamiento sobre todo esto, que a ver si lo va a hacer público hoy, Nico. Primicia, no. Vamos a ver. Yo pienso que hay dos vertientes ahora mismo de una persona, ¿no? Que es, bueno, siempre ha habido, es trabajar y el ocio y demás. Yo creo que esto de que digo del 1 por y el 15 por, cada vez vamos mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que cada vez el ser humano, a mí por lo menos me cuesta cada vez más estar en ese estrés, en esa tensión. Entonces como lo que tú dices, con la IA puedes hacer las cosas, tu día a día lo puedes hacer mucho más rápido para estar en el estado mono, como le llamo yo. El estado mono es haciendo lo que te da la gana. No es hacer el mono de subirte, sino hacer las cosas que tú quieres, estar con tu familia, disfrutar, ocio y demás. Y el otro es necesario para estar en este estado, claro, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo necesitas un sustento con el cual poder estar en el estado en ocio. Entonces, si viene una herramienta que lo que nos hace es hacer mucho más eficiente nuestras horas, por decirlo de otra manera, si yo tengo que trabajar 8 horas y estamos todos peleando por trabajar 7 y media, 5, 6, pues tendremos que producir, me imagino, lo que producíamos antes. Oye, pues si utilizo una herramienta con la cual en 7 horas hago lo que hacía en 8, bienvenida sea, ¿no? Porque voy a hacer, si tengo una hora más, entonces, o 2 o 3 horas más, para lo que yo realmente quiero, ¿no? O lo que yo creo que la gran mayoría a no ser que tu jefe te diga, tienes 3 horas. Te tienes que quedar las 8 horas igualmente. Hay que trabajar más. Claro, hay que producir más. ¿No? Entonces se puede convertir en el nuevo estándar. Y yo creo que eso es el reto realmente, ¿no? Que ese tiempo se lleve a innovación, por ejemplo, como hace Google en un porcentaje, ¿no? De, bueno, pues ahora el resto del trabajo, pues que sea para proyectos innovadores o para evolucionar tú como... Pero yo creo que es un modelo mucho más americano que creo que aquí en España sí que nos falta. Estamos años luz de eso, yo creo, ¿no? Hay algunas compañías que lo hacen, ¿no? Sí. Me consta y conozco alguna que a mí lo que tiene la IA, yo creo que impactante es que es fácil de entender. Es decir, tú utilizas ChatGPT con alguien que no lo ha utilizado nunca y puede ir solo desde que le explicas que tienes que hacer la pregunta de esta manera. Y eso, a diferencia de blockchain o otras tecnologías, hay una diferencia enorme. Y sobre todo que te hace mejor, es decir, te hace más ágil. Es muy intuitiva. O sea, es un Google. Es un Google. Lo que pasa que es verdad que es por niveles. A medida que vas tú avanzando 2 o 3 meses y empiezas mentalmente, que hay una parte cognitiva que a mí me parece relevante, es ya tú sabes que te vienen 5 tareas y si 4 las haces con IA, dices, tengo más tiempo. Entonces ya tú puedes acaparar más cosas y te hace más inteligente porque la manera en la que tienes de resolver las cosas es mucho más... Que también me imagino tienes más herramientas, ¿no? Te tendrás que poner límites porque será un poco adictiva también, ¿no? Claro, no. Como todo en la vida. Pero ¿no? como todo en la vida, al final yo como empresario quiero diferenciarme y ser más efectivo para tener más tiempo libre, para tener visión, claridad, ¿no? Y decir, las tareas del día a día no me hacen mejor líder, ¿no? Me frena porque tengo que hacer 5 tareas, ahora pues, delego mal porque no tengo tiempo, ahora yo tengo más tiempo y me hago más inteligente. A la gente que me rodea, si los formo en ese nivel, van a estar al mismo nivel que yo y todos están respirando la misma cultura inicial. Y eso es lo que creo yo que las empresas deberían tener ya. Es decir, que alguien vaya a hacer una presentación y la haga a mano en PowerPoint en lugar de hacerla con Gamma o con Tome o aplicaciones de IA que te lo creen en 5 segundos y después los pules. Una memoria, una subvención y hacerla y decir el borrador cómo lo hago y tal en lugar de escribirla a mano. Es optimizar tiempo. O sea, es 3 horas versus media hora, ¿no? Porque, y a ese nivel, si empiezas a sumar todas las microtareas que se hacen repetitivas y tal, estamos hablando que se puede impactar un 20 o un 30% en el trabajo normal de una empresa. Y eso debería ser el nuevo estándar y eso va a ir pasando gradualmente. Muchas empresas lo están implementando ya en departamentos y están siendo más eficientes, pero sin números. Es que es evidente, si tú te reúnes y tienes una reunión, se termina la reunión y se pasa automáticamente las tareas ya asignadas en un CRM o un gestor de proyecto a una persona y no tiene que haber una persona en medio que te mande el resumen a los 2 días, que es lo que pasaba antes,
La empresa más eficiente, punto. Bueno. Y se convierte en el nuevo estándar. Y ese estándar va no solo a las reuniones, se va a llevar a todo, a cómo presupuestar, a cómo facturar. Ya la gente no va a ir a software de facturación, va a ir a ChatGPT y va a decir, créame la factura para Juan. Y él va a entender que Juan te va a decir que es Juan. ¿Juan López o Juan tal? Dice, Juan tal, envía fuera. No tienes que meterte en Holded o en software de lo mismo con el resto de tareas. Y después seguramente lo podrás asignar automáticamente y siempre todos los meses le manda la factura a Juan. No tienes que ni ponerle hazle la factura a Juan. Claro, o sea, empieza a hacer un escalado que realmente llega un momento, y por eso digo que es escalable también a la vida cotidiana. Claro. Que hay muchas tareas que nos la puede quitar, que al final y al cabo tú vas sumando mini tareas y dices, son 3 horas a la semana. Claro, bueno. Oye, a día de hoy yo creo que a día de hoy no, yo creo que siempre en la vida lo que más prima es el tiempo. Para mí lo más importante de mi vida es el tiempo. Sí. ¿No? Sí. Entonces, si tú vino algo que te ahorra tiempo para hacer lo que te dé la gana, bienvenido sea. Eso es un amigo, un colega que dice gracias. O sea, vamos a tener ahora todo el mundo secretaria personal, secretario personal, vamos a tener un montón de gente trabajando para nosotros, ¿no? Yo lo veo así un poco, o sea, nos ofrecen un montón de gente para que trabaje para nosotros sin cobrar y le decimos que no. Lo queremos hacer nosotros. Pues mira, que somos brutos, ¿sabes? Por ahí hay proyectos. Nosotros tenemos lo de iOS, ¿no? En lo de iOS hay una parte que es la detección de bloqueos de la compañía, que tienen que subirlo a un documento. Entonces, cualquier bloqueo que tenga cualquier empleado lo pone en el documento y se trata después los viernes para intentar resolver esos bloqueos. Cuando surgen esos bloqueos, son cosas, me refiero, que para que entiendan cómo se puede la IA encargar de ciertas cosas que hasta ahora eran imposibles, ¿no? De esos bloqueos, a lo mejor es de un directivo que lo que quiere es agilizar la facturación de proyectos, ¿no? Entonces, tú puedes a ese bloqueo automáticamente asignarle a un agente y el agente automáticamente te va a decir, de todos estos bloqueos, dale a generar preproyecto, pulsa y él automáticamente te genera un presupuesto con posible presupuesto full, presupuesto MVP, presupuesto hard, que le llamamos, que es como más profundo, y por ejemplo, qué subvenciones están activas para generar ese proyecto. Automáticamente. Una persona se puede encargar de revisar si está bien, a lo mejor en un porcentaje, a lo mejor de media hora para revisar si está todo bien, y esa persona puede después en la reunión presentar el proyecto para resolver ese bloqueo. O sea, hasta ahora tú decías pues, que tengo 20 bloqueos, tengo la reunión el viernes, ¿cómo lo hago? Ya vas a tener un borrador automático porque la IA tiene todas las sugerencias que van a hacer están sesgadas a toda la información de la empresa. A nivel financiero, el presupuesto que tiene para ese proyecto, todo el sector que tiene, en qué sector está y toda la información sesgada de la compañía. Tiene mucha información, tiene muchos datos. Entonces, yo pienso que la información es poder, ¿no? Entonces, entre más información tienes, las decisiones son más correctas, ¿no? Claro. Tienes menos margen de error. Claro. Entonces, si lo tiene todos los datos... Si lo tiene todo y lo nutre de la manera correcta, si tiene todos los datos, ¿qué va a tomar? ¿Mejores decisiones o peores decisiones? Que opiniones sesgadas que son las que tenemos los humanos. Exacto. Y eso hay que estructurarlo a nivel de datos bien, hay que extraer la información relevante. Hay un previo, que antes lo comentábamos, que hay un previo en las compañías que yo creo que no todas están preparadas. O sea, el tema de la IA no es llegar y decir, oye, quiero IA. Eso no es así. No es así. Eso tiene que haber un proceso dentro de la compañía, sobre todo de cultura del dato y tener muy bien estructurado el dato. Claro. Y un dato muy fiable. Claro. Porque claro, como tengas el dato mal, me imagino que las decisiones normalmente serán malas. Claro, y sobre todo que la última decisión la toma un humano, entonces la responsabilidad de la persona. Al final esto es un asistente que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y hay un tema interesante también que es dentro de todas estas tareas, ¿no?, que se le asigna a una persona, hay un concepto que se llama multiagente, que es que le puedes asignar, imagínate un presupuesto, hay diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, la memoria inicial, el presupuesto y la parte legal, por ponerte un ejemplo. Pues cada una de las partes lo puede hacer un agente individual que se encarga de cada una de las tareas y te puede hacer el borrador, pero pasando por 3 agentes diferentes, que son como asistentes automáticos que te generan cada una de las partes y que están especializados en esa parte. Eso te iba a decir, ¿qué diferenciación de que sea un agente solo a que sean 3 agentes? Que tiene mucha que uno es el agente abogado, el otro es el agente Exacto. creativo y el otro es el agente presupuestario. Exacto. Esa es la división porque el modelo cada vez va a ser más profundo, ¿no? Porque está entrenado con datos
de su especialidad. Entonces, hacia eso está yendo un poco la creación de De hecho, hay ya multiagentes que después, imagínate para redes sociales, haces un borrador de un artículo, de una publicación, haces un borrador, otro te lo aprueba, otro te lo aprueba pero una persona real, y después el final, en 5 idiomas, te lo traduce otro agente y otro lo publica. Entonces, en todas las fases, un agente humano es el que toma la revisión de las partes más humanas para ver si la traducción está bien o para ver si el contenido tiene ese toque humano, etc. ¿no? Pero esa parte está yendo ya con algunos proyectos como uno que se llama Payman, que tú le metes 200 euros o 300 euros a la gente y son tareas repetitivas y una de las personas humanas cobra, la gente le paga a la persona porque revise que es real, pues si tiene calidad suficiente como humano o no. Es decir, que ya estaba como empezando a... Claro, generando negocio, lo pagamos. La gente paga a lo humano, ya no lo humano no paga la IA, ¿no? Sí, el otro día en un podcast, como nos compartimos podcast, en un podcast que estuvimos escuchando, decía que, como tú comentaste antes, que los que tenemos cierta edad, lo de la jubilación va a ser difícil y que, pues que para pagar las pensiones, hablaba de que la IA tendrá que pagar la seguridad social, ¿sabes? Habrá que dar alta a cada dispositivo IA para que pague la seguridad social. Claro, para que la tesorería tenga dinero para pagar las jubilaciones. O sea, son conceptos que chocan en la mente, pero te decía, no me río. Lo entiendo, en verdad. ¿Sabes? La IA va a tener que pagar la seguridad social. Sí, para compensar un poco la economía. Si no se podrá. Claro. Quería preguntarte, con tu experiencia y tu punto de vista, ¿tú crees que cualquiera puede ser emprendedor? Me encanta la palabra que usas tú. Está lo de emprendedor y empresario. La ¿no? emprendigencia. La emprendigencia, ¿no? Emprendigencia es el concepto, lo más útil que he hecho en mi vida, Sí. Inventarme el nombre. Emprendedor, empresario, ¿tú crees que cualquier persona está preparada o está dispuesta a todo el compromiso ese que hay ahí? Yo creo que el emprendedor es como el artista, ¿no? Si no, como dice el spot ese, ¿no? Si no te nace profundamente, ¿no? Si no naciste para eso, es complicado. Porque vas a encontrar tantos peros en el camino y tal, pero es que tampoco hay muchas más opciones. Ya. Es decir, o eres funcionario, o eres empleado y estás tal, o eres emprendedor, que después está lo de empresario, ¿no? Emprendedores, a ver si me funciona algo, lo valido y tal, y después empresario cuando a ver si pago a mis empleados, ¿no? Que es un poco la diferencia. Es lo más difícil realmente. Y lo que hacen las empresas grandes. Entonces, emprendedor yo creo que yo creo que se está convirtiendo casi en una necesidad ya, no hay muchas más opciones. Ser autónomo ya casi es, ¿no? Claro. La opción después de empleado, pero es que empleado no hay mucho trabajo, no hay tantas ofertas y funcionarios menos. Entonces, ya es que no hay ni debate, es que o deberías de estar ya, por lo menos tener... empezar a pensar como opción que vas a tener que emprender en algún momento de tu vida. A la segunda pregunta es, ¿y entonces la IA ayudará a ese emprendimiento a nivel, con lo que tú, ahora mismo, cuál es tus proyectos que estás haciendo en la actualidad? Sí. ¿Te basas totalmente en la IA? Sí, bueno, realmente es consultoría tradicional, pero gracias a la IA lo que estoy intentando es llevar la consultoría a escalabilidad, ¿no? Hacer la consultoría cada vez más escalable. El software que estamos construyendo, que queremos lanzar ahora en octubre, está centrado en que el sistema se autoimplemente por los clientes, ¿no? Y de esa manera no depender tanto de consultoría tradicional y de una persona que esté continuamente pues, guiándote por el proceso de implementación, sino que hayan agentes internos que te ayuden a implementar el sistema y que la IA cada vez tenga más valor dentro de la empresa. Pero yo en el tema de emprendedor ahora mismo veo más oportunidades que nunca en el sentido de validar en tiempo récord modelos de negocio. Es decir, te digo, con Cloud, que es una de las aplicaciones, la Cloud 3.5 Sanet, que salió recientemente, puedes desarrollar prototipos aprendiendo un vídeo de YouTube sin haber hecho código en tu vida. Es decir, puedes crear una aplicación de tareas, esta de crear como un to-do list, ¿no? De crear, lo puedes crear en 20 minutos. Eso es una realidad ahora.
no es que haya que esperar y tal. Y alguien con 12, 13 años lo va a hacer porque va a ser es su día a día. Ver vídeos de YouTube, desde que despierte un poquito, vale, ya tengo un to-do list ya hecho por mí mismo y no tengo que estudiar programación. ¿Para qué voy a estudiar programación en la universidad si ya programo con Cloud o con ChatGPT? ¿Cómo va a afectar eso a las universidades? ¿De qué van a vivir las universidades si todo el mundo va a ser autosuficiente con 14 años? A nivel de conocimiento me refiero, porque las cosas que conseguías en marketing, que terminabas la carrera a 3 años, ahora lo puedes aprender con las certificaciones de HubSpot, que son 50 vídeos de marketing súper avanzados, donde es un máster que vas a aprender más que una carrera universitaria, pero esto lo subrayo. A nosotros nos ha llegado currículum de gente y meterlo dentro de la agencia, y decir, este tío estudió en Harvard, no sé qué, tal, ponerlo a trabajar y no saber lo que es un buyer persona o un job to be done, o de verdad, eso ya no va a funcionar la supervivencia y la calidad. No va a haber filtros sí, va a haber un enchufe, aquel metió al otro porque estudiaste en un máster y tal, pero aquí ya o se aporta valor o la IA te va a dejar fuera. O sea, cambia el modelo. O sea, yo pienso que hay que mentalizarse de que el modelo cambie. Es que, por buscar un ejemplo que conozcamos, vuelvo y voy a ser repetitivo, es como la industrialización. Hasta ese momento, lo que se conocía era trabajar a mano. Y de repente, producción en cadena. No sé, todos los procesos. Eso ahora lo vemos como diciendo, claro, eso es lo que hemos visto desde que nacimos, ¿no? Pero cuando vino, yo creo que nadie se imaginaba que iba a ser eso así. Claro. Pues ahora creo que estamos en el mismo momento de vida en el cual ni nos imaginamos lo que nos viene. Ahora, el problema es, no hace falta yo creo que no hace falta ser visionario y ver lo que hay, sino estar dispuesto a ir cambiando constantemente y conjuntamente. Ahora toca aprender ChatGPT. Después, y creo yo, ir siempre... Sí. Y yo creo... En el tubo, porque sí, en la ola, porque si no, cuando intentes dentro de 6 años aprender ChatGPT, claro, ya está fuera, ya está fuerísima. Sí, lo que decía el tema de la generación de 12, 13 años que despierte y tengan, ¿no?, acceso a YouTube. Es que recuerden ustedes cuando tenían 12, 13 años que le pedían la enciclopedia a su padre, ¿no? Papá, dame la enciclopedia a ver si aprendo de cómo se juega al ajedrez, ¿no? Claro. Esto ya es accesible para todo el mundo. Cuando tengan 12, 13 años y empiecen a crear autosuficiencia con sus modelos de negocios y aplicaciones hechas en minutos, y haber hecho 50 aplicaciones en 2 meses y se den cuenta que empiezan a ganar dinero, micropagos, de manera independiente y sin terminar una carrera, claro, no van a terminar la carrera, no van a ponerse a estudiar, no sé qué sea. Pero tenemos que estar abiertos a los cambios de modelo. Claro, claro. Creo que tenemos que estar más abiertos mentalmente que nunca. Total. La resistencia contra esto yo creo que no traerá nada bueno. El que se resista yo creo que va a sufrir. Vamos a tener que reflexionar sobre todo esto. Está siendo una super charla. Aquí se nos ha ido yo creo que el tiempo bastante, pero vamos a ir cerrando un poco. En los podcasts anteriores siempre Óscar tiene una pregunta que siempre la repite y yo me he picado un poco y también he sacado una pregunta. Coño, eso no lo sabía. Que voy a decir a partir de ahora. Eres. Todo picado. Mi pregunta es, ¿qué le dirías al David Macías de hace 20 años? Y no vale compra Bitcoin. O sea, eso no vale. ¿Qué le dirías tú al David Macías de hace 20 años para que sea mejor persona, emprendedor, más feliz, más... ¿Qué recomendación? ¿Coges el coche de esos futuros hace 20 años, vale, te ves a ti mismo y qué le cuentas? Compra Ethereum. Me la quitaste. Esa es buena, ¿no? A ver, yo creo... No sé. Yo tampoco Yo siempre creo que yo confío un montón en el proyectar, ¿no? Y eso lo aprendí con los años. Si tú tienes capacidad o tienes alguien que te guíe de pequeño a creer a confiar lo suficientemente en ti como para conseguir las cosas, yo creo que ese es uno de los mayores consejos que le daría, es que lo más importante es la confianza en ti mismo. Qué bueno. Entonces la proyección es decir, yo todo lo que he proyectado lo he conseguido
con sus distorsiones, ¿no? Pero en el fondo la Qué evolución continua la he tenido y he tenido la suerte, ¿no?, que me ha funcionado bien, porque al final siempre he hecho lo que me gusta. Siempre. Qué bueno. Entonces creo que he sido un privilegiado en esa parte. Es verdad que me han salido muchas cosas mal en la vida, en general, ¿no? Muchas cosas relacionadas con algunos fracasos y tal, pero en general siempre me han llevado a un estado mental, ¿no?, al siguiente nivel, y siempre he estado motivado. Ahora con la IA, ahora estoy como, ¿no?, con ilusión Como un otra niño, vez, como como un si fuera un niño. niño chico. Y para mí el consejo es que siempre busquen de estar ilusionados con las cosas que hacen, que es lo complicado también, ¿no? Qué bueno es. Y sobre todo pensar en tu yo del futuro, ¿no? Hablar con tu yo del futuro, ¿qué pensaría él? Si realmente tú proyectas quién quieres ser de grande, Qué bueno. cuando en el camino tengas alguna dificultad, decir, ¿cómo pensaría esa persona del futuro, ¿no? Ahí bueno. yo creo que... Pero eso, claro, eso se aprende con sufrimiento y Sí, años, ¿no? Es cuando le das consejos a tu hijo, realmente hasta que él no pasa por ahí, no... Pero Él muy quiere, bueno. él quiere su propio camino, ¿no? Entonces, Nadie aprende en cabeza ajena. Total. Ni siquiera tú mismo, ¿eh? No, O sea, nadie. ni más... Nadie aprende en cabeza ajena. Qué bueno, eso me gusta mucho. Le escuché el otro día una reflexión que decía, si tú le dices a tu hijo que vino los Reyes Magos y él se lo cree, le dices a tu hijo que viene el Tosito Pérez y él se lo cree, le dices a tu hijo que viene Papá Noel y él se lo cree. Si le dices a tu hijo que es un inútil, también se lo cree. O sea, hay que reforzar el pensamiento positivo, porque ahí se consiguen cosas positivas, ¿sabes? Y es preferible el negativo. Sí, bueno, todavía. Total. Venga, tu pregunta... Y la mía, en vez de para el pasado, es para el futuro, ¿eh? Por eso lo hizo vale. La mía es para el futuro y la de él es para atrás. La mía es realmente si... Yo sí digo metafóricamente, no tienes por qué cerrar los ojos, pero si David tuviera que soñar profesionalmente hablando en su sueño profesional de aquí al futuro, ¿cuál sería? Pero sueño, o sea, no... O sea, no sé, o sea... A lo grande. A lo grande. Sueña a lo grande. Sueña a lo grande. Pues tener el sistema de implementación referente a nivel mundial de implementación de inteligencia artificial, ética y escalable del mundo. Qué bueno. Qué grande. Pues yo... ¿Estás en el camino? Tengo que hablar con el de 60 años. Tengo que hablar yo con el yo de dentro de 20 años, ¿no? Claro, yo siempre digo que tú lo sabrás mejor que yo, David, que por lo menos sabes lo que quieres, ¿no? Que eso es difícil, porque yo creo que hay muchísima gente que no sabe lo que quiere. Entonces ya tienes un paso dado. Sí. Ahora, evidentemente, sabes que hay que meterle mucho cariño, Total. mucha ilusión, mucha actitud constante. Total. Y puede pasar o no, pero yo creo que también hay veces, o siempre pienso que en el camino es súper importante disfrutar del camino. Sí. Porque realmente yo creo que cuando... Tú imagínate que llegues a la meta, ¿no? Y si no llegas, da igual, pero llegues o no llegues a la meta, si no has disfrutado del camino, la meta es un segundo, nada. Total. Es el milisegundo de dopamina ese de nada. Sí. Pero lo importante yo creo que es disfrutar en el camino y esos fracasos y esos altos, esos bajos. Y no perder la cabeza por el camino, ¿no? Exacto. Eso Y disfrutar de cosas como el podcast de hoy, que la verdad que se disfruta y un placer, la verdad, se aprende mucho por otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en el siguiente. Gracias.